Obviamente, entre ellos manejan el riesgo y para el narcotraficante a mayor riesgo, mayores utilidades, porque si hay más riesgo puede sacar un margen mayor. Y como el negocio produce estas utilidades, un narcotraficante perfectamente, un cartel puede cambiar una ruta que va hoy, Bogotá, Ámsterdam, Nueva York, y poner Bogotá, Río de Janeiro, va por Sudáfrica y llega a Ámsterdam, a Nueva York. El negocio le da para eso. Eso por el lado de los narcotraficantes. Por el lado del consumidor, está demostrado que el consumidor está dispuesto a pagar un poco más, no porque sea adicto, sino porque asocia la droga con parte de su calidad de vida y entonces está dispuesto a resistir un aumento de precio sin salirse del mercado. Puede que se salgan unos consumidores temporales, pero los consumidores permanentes, que son los que mantienen el mercado, a los que les gusta el chocolate, pues esos son los que se mantienen. Luego el mercado es atípico, no se puede funcionar con las reglas del mercado, que es lo que hemos venido haciendo con la prohibición. La segunda regla es que el daño social que está produciendo la interdicción es mucho mayor que los beneficios que está produciendo la reducción eventual del consumo. Esto sí que lo vivimos en Colombia. ¿Saben cuánto nos cuesta a nosotros la presencia del narcotráfico, la violencia que genera, el daño que ocasiona desde el punto de vista económico? El 2% del Producto Interno Bruto. Es decir, el daño social que están haciendo con la campaña represiva en materia de depredación ambiental, en materia de deterioro del patrimonio productivo, en materia de daños a la población civil, en materia de lo que se deja de recibir por falta de producción agrícola, todo ese daño, por lo menos en Colombia, es mucho mayor que los beneficios que se puedan estar obteniendo de una reducción del consumo como consecuencia de la campaña prohibicionista. Por eso, inteligentemente en los últimos años, Gustavo, se ha metido el debate del daño y el costo del riesgo en los debates internacionales, porque desde el punto de vista económico, sin entrar a ninguna discusión adicional, es claro que simple y sencillamente la campaña está fracasando. Porque si ustedes tienen un producto en que los beneficios que obtienen por colocar ese producto valen la mitad del daño que están ocasionando con colocar ese producto, pues simple y sencillamente el negocio no es rentable. Esa fue la realidad que llevó, entre otras cosas, a la legalización del alcohol después de haberlo prohibido. Era tal el daño que estaba ocasionando el consumo clandestino del alcohol que era preferible legalizarlo y manejarlo legalmente. Y ahí viene entonces ahí viene un efecto colateral, y es que se podría pensar en que utilizando sistemas impositivos, utilizando campañas de prevención y de regulación, impidiendo pues que obviamente la droga llegue a los colegios como llega el alcohol o el tabaco, se obtuvieran muchos mejores resultados que los que está produciendo la interdicción. No se trata de ahora abrir las compuertas con la legalización como para que todo el mundo esté inclusive obligado a consumir las drogas. Se trata de reemplazar la intervención del Estado reprimiendo por una intervención regulando, moderando, imponiendo, y está en los modelos econométricos que les estoy mencionando. Hay un libro de un profesor Kopp, ¿se acuerdan cómo se llama el libro? Yo ahora les doy el nombre, que es a mi juicio el mejor libro que he leído sobre el tema económico. Ahí lo que dice es, no se trata de prescindir del Estado, se trata de cambiar la función del Estado para que se pueda manejar más fácilmente el problema de las drogas. Y el último tema que ya les mencionaba es el tema de la prevención. Es mucho más rentable económicamente la prevención que la represión. Se podría pensar entonces en hacer una transición regulada que
descriminalice, este es un término ya más técnico, no es la legalización de la permisión, sino que sin quitarle el carácter, digamos, de alguna manera a la conducta, sin tratar de regular una conducta que puede resultar en contravía de la sociedad si se produce en exceso, simplemente descriminaliza. En segundo lugar, este es un tema, no sé qué les diría el presidente Uribe, pero nosotros vamos de para atrás como frente al resto del mundo. Todos los países del mundo están despenalizando el consumo. Uno no puede darle el mismo tratamiento al que consume que al que está vendiéndole esa droga, porque si no se establece una ruptura entre los dos y el tratamiento que le da al consumidor es un tratamiento de prevención, de consumo, de socialización de conducta, del que le está vendiendo la droga en la puerta de la escuela o en la puerta de la universidad, simple y sencillamente vamos a llenar las cárceles de consumidores. Colombia dio un retroceso histórico con la despenalización constitucional del consumo, pero eso es parte de lo que se puede llamar una transición suave hacia una política distinta. Si uno logra sacar la marihuana del tema, y es que la marihuana ya, por ejemplo, en los Estados Unidos está totalmente incluida dentro de los consumos socialmente aceptados, pues se podría concentrar en la intervención y en la regulación de las otras drogas que tienen mayores dificultades. Lo que hablábamos, sistemas impositivos de intervención, está claramente demostrado en los modelos econométricos que es mucho más efectivo en términos de eficiencia económica establecer regulaciones e imposiciones sobre un bien legal que sobre un bien ilegal, entre otras cosas porque el bien ilegal se mueve con una lógica distinta y en un mundo subterráneo al cual no alcanzan los mecanismos formales. Obviamente la parte de prevención y de educación no se trata de impulsar sino de regular. Y ustedes me dirán, ¿y todo esto cómo se puede alcanzar? Y con esto ya voy terminando. Ustedes saben que el tema de la globalización es un tema muy complicado. Todo el mundo tiene una teoría sobre la globalización. Inclusive yo el otro día me encontré con un amigo y le pregunté por la mujer y me dijo, mi mujer se globalizó. Le dije, ¿y eso? Me dijo, no, se voló con el ejecutivo de una empresa transnacional. Pero la lógica que funciona en la globalización no es la lógica que a nosotros nos enseñan en la universidad, la lógica silogística que lleva toda una línea que sigue su tramo, entonces a uno le dicen cómo se hizo el alcohol, cómo se hizo el tabaco. Yo no creo que vaya a ser esa lógica la que vaya eventualmente permitir un cambio de política. Yo me voy más con lo que llaman la lógica del caos. Aquí lo que hay es un mundo relativamente caótico, como decía Gramsci, unos que han debido salir y no han salido, unos que han debido entrar y no han entrado, un escenario donde están pasando muchas cosas en muchos momentos a diferentes tiempos. Y yo creo que en algún momento, así como dicen que en la lógica del caos un astro menor puede cambiar la lógica del universo si hay una explosión, digamos, que cambie totalmente la composición del mapa astronómico. Yo también creo que tiene eventualmente que aparecer un factor acelerador que va a cambiar totalmente la lógica perversa que tiene este tema de la prohibición. Por ejemplo, lo que hubiera podido suceder en California. Si se hubiera aprobado la enmienda de California que permitía la producción, la distribución y el consumo de marihuana, en ese país que es un país dentro de otro país, pienso que eso hubiera cambiado totalmente la lógica. O si como hay una película por ahí que la hija de un fiscal o de un presidente de los Estados Unidos termina involucrada en un caso de droga, obviamente en el cual nosotros somos protagonistas como colombianos, pues y termina muerta en uno de esos episodios de revancha,
tiene que ser un factor distinto el que va a cambiar esto, porque hay muchos intereses políticos y económicos que están detrás de que esto no cambie, así sea totalmente absurdo mantenerlo dentro de los parámetros que les he explicado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor expresidente. Proseguimos entonces con el tercer punto del día, sesión de preguntas con estudiantes y docentes, coordinada por la directora del Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas, doctora Viviana Manrique Zuluaga. El libro se llama Political Economy of Illegal Drugs. A ver, adelante, muchachos. Frente al tema de la legalización, cabe la pregunta es, ¿qué drogas se pueden legalizar y qué drogas no se pueden legalizar? Porque obviamente no es lo mismo hablar de la marihuana que hablar de la heroína, hablar de la cocaína. Yo creo que ahí está el debate. Realmente es hasta qué punto es posible la legalización como una salida y en qué momento empieza a ser la parte de la represión y la prevención del consumo la otra parte. Dentro de lo que he explicado, se pueden y se deberían descriminalizar todas. Dentro de la lógica de que es mucho más fácil manejar su impacto con una intervención clara del Estado sobre los límites de su consumo, los problemas, contarle a los consumidores los problemas que tiene cada una y otra droga. Es claro que el impacto que produce la marihuana sobre la salud es muy distinto del que puede producir la cocaína, que puede generar formas de adicción, o la heroína, que tiene otra dimensión. Pero creo que en términos generales, aquí lo que se plantea, repito, con argumentos económicos, es que es mucho más fácil obtener más resultados a través de una política de descriminalización que a través de una política de penalización. Obviamente eso no es tan sencillo, porque es cambiar policías por maestros. Hoy día hay unos intereses claros en mantener la estrategia de lucha contra las drogas, porque hay agencias federales y agencias mundiales que de alguna manera viven de la interdicción y de la prohibición, pero yo diría que en términos específicos es mucho más, produce más impacto desde el punto de vista de políticas públicas, una política de intervención del Estado a través de una descriminalización que haría las drogas, comillas, legales para estos efectos, que una política simplemente de represión ciega como la que tenemos. Sí, claro. Yo creo que el señor presidente tiene toda la razón cuando habla de que la política de legalización o regulación, que es como creo yo que mejor se debe designar, debe de aplicarse a todas las drogas. Así lo concibió Portugal, y Portugal ha tenido un gran éxito en esa política. Mucha gente teme hablar de legalización o de la posibilidad de una legalización porque piensa que puede haber una explosión en el consumo. Pues bien, la experiencia de Portugal, por ejemplo, la experiencia de Australia, en donde no se legalizó, sino que se despenalizó la posesión de drogas, la experiencia en Holanda ha demostrado que una política bien llevada de regulación no da lugar a una explosión en el consumo. La razón es, al contrario, los psicólogos están de acuerdo en que la prohibición incita al consumo. En cambio,
en un ambiente de regulación no existe ese incentivo psicológico. De todas maneras, los enemigos de la prohibición, los enemigos de la legalización dicen es que la prohibición ha sido efectiva porque ha impedido un mayor consumo, pero nadie ha medido cuál es ese mayor consumo que ha impedido la prohibición. En cambio, la legalización sí ha demostrado que no hay un mayor consumo con la legalización, como ocurrió, repito, o como ha ocurrido en Holanda, en Australia, en Nueva Zelanda, y especialmente con la experiencia portuguesa. De tal manera que pienso yo que ese sería el ideal, pero uno se asombra de por qué no ha sido posible llegar a una solución, a pesar de que ya hay arietes que están rompiendo ese muro, esa poderosa mafia, llamémosla así, de la prohibición. ¿Por qué, si la experiencia muestra el fracaso de la política prohibicionista, no es posible llegar a una solución distinta? Y naturalmente pienso yo que eso se debe a que hay intereses políticos que viven o que medran con la prohibición, y hay intereses de corrupción a los cuales naturalmente no les conviene que haya una solución distinta de continuar con la prohibición. Pero miren, que una política de regulación y con campañas educativas apropiadas son mucho más efectivas que la política prohibicionista. Y es lo que ha ocurrido en los mismos Estados Unidos, los campeones de la prohibición de las drogas, en relación con el tabaco. Ha disminuido el consumo extraordinariamente, y como anotaba hace poco un periodista muy inteligente, me parece, como título una noticia: 20 millones de americanos dejaron de fumar sin necesidad de meterlos en la cárcel. Y ese me parece que es una pintura perfecta del éxito que puede tener una política más racional que la de la prohibición, especialmente en llevar a los consumidores a la cárcel. Perdón, señor presidente. No, muy bien, muy pertinente. Allá atrás y nos venimos hacia adelante. Perdón, Alberto. Sí. Adelante. Presidente, recuerdo cuando, le voy a hacer una pregunta en mi calidad de médico y para peor de males de psiquiatra. Cuando usted propuso la legalización de la marihuana en los 70, recuerdo que un grupo de jóvenes rosaristas, jóvenes en ese entonces, hicimos un soporte a su propuesta mostrando cómo desde el punto de vista médico, psiquiátrico, psicológico no había ninguna manera de soportar la idea de que legalizando el problema se empeoraba, sino todo lo contrario. Después de eso son miles los estudios que han comprobado eso en Colombia, en los Estados Unidos, en la Academia Americana, en la Academia Europea. Usted explicaba con toda claridad por qué motivo desde el punto de vista del narcotráfico no conviene la legalización. Me pregunto si usted se animaría a aventurar una hipótesis de por qué en los sectores no del narcotráfico hay tanta oposición a la legalización. Uno pensaría que hay, como en alguna conferencia lo hablábamos, como rutas oscuras contra la legalización de la droga en sectores distintos al narcotráfico, porque en el narcotráfico lo entendemos. Gracias. Sí, obviamente, como decía el doctor de Grave, vamos pasando el micrófono allí,
que lo han pedido. Mire, los primeros que se oponen son, por ejemplo, las agencias que están encargadas de la represión de la droga. La pelea entre la CIA, la DEA, el FBI por el presupuesto que está asignado globalmente al tema de drogas es una pelea a muerte. También se oponen, por eso yo hago la distinción, considero válidas, por lo menos en otro plano, el rechazo islámico, por ejemplo, al consumo de las drogas. Esto no puede ser tampoco un debate solamente de Occidente, esto tiene que de alguna manera tener en cuenta que el consumo no se puede dar individualmente, lo que pasa en otras culturas. Y obviamente hay gente que se beneficia de esta guerra, hay gente que saca dividendos de esta guerra independientemente del narcotráfico, que saca dividendos de la represión, que saca dividendos de mantener fuera del mercado unas drogas que podrían ser competencia de otras. O sea, hay muchos intereses, en eso tiene toda la razón y valdría la pena hacer el examen más a fondo. Señor expresidente, yo pienso que en un primer momento hay que también hacer una diferencia entre las culturas que hay en los países europeos y en nuestro país. Por otro lado, hay que también reconocer el impacto social que va a poder tener una política como lo es la despenalización de las drogas, ¿sí? En el cual se van a permitir muchas cosas y se van a regular muchas otras, en las cuales no se va a poder controlar tampoco el nuevo mercado negro que se va a nacer. ¿En qué sentido? En que los consumidores de drogas o las personas que sufren de problemas de adicción, como bien pues me imagino que lo debe saber, esto es una enfermedad progresiva. Entonces siempre están buscando tener como la misma sensación de un primer consumo, cosa que por sistemas del cerebro, de los neuroreceptores, nunca se va a poder llevar, y va a generar un consumo mayor a través del tiempo de estas mismas personas, cosa que, pues, no sé, pensaría yo que en un primer momento de regulación como que se establecerían ciertas dosis para las personas, y al no poder satisfacer sus necesidades se va a generar un nuevo mercado negro. ¿Qué pasaría con este mercado negro? ¿Qué pasaría con estos nuevos consumidores que van a necesitar cada vez más drogas y van a necesitar satisfacer esas necesidades que no van a poder llevar realmente a cabo? Sí, la inquietud es muy válida. Primero, el tema de los adictos, por supuesto, es un tema que merece un tratamiento aparte, con o sin represión. Si los adictos tienen que tener la posibilidad de llegar a ser beneficiarios de un tratamiento médico, que es lo que se recomienda para ellos. Pero repito, eso tiene que darse con o sin, con la campaña que llamemos la de regulación o con la campaña de interdicción. Segundo, aquí lo que he querido trasladarles es que no está en discusión tanto ese tema, sino cuál política puede ser más efectiva para controlar lo mismo, porque es obvio que los estudiantes los van a seguir tratando de involucrar en el consumo de las drogas. Es obvio, también es sabido que eso puede llevarlos a otras drogas. La pregunta es cuál es el sistema más efectivo para evitar que eso suceda. Y lo que se está demostrando un poco es que al mantener la droga, digamos, en un mundo prohibido, eso genera unas utilidades económicas dentro del negocio que permiten que se mantenga esa economía subterránea y que sea inclusive imposible que una persona que se ha involucrado en el consumo salga de ese mundo. En cambio, si hay una cosa más a la luz del día, con todos los reflectores puestos, con una intervención clara del Estado, sería eventualmente mucho más fácil, por ejemplo, sacar del consumo estudiantil todo el tema de las drogas, como se hace, digamos, con el alcohol, colocar letreros o hacer pedagogía ciudadana sobre los problemas del consumo de las drogas. En fin, habría mucha más posibilidad. En el fondo son dos alternativas
que no se deben comparar en si en un caso esto es bueno y en este caso se vuelve malo, sino cuál sería la mejor forma de que esos problemas que son válidos se puedan controlar. Ya venimos para acá, creo. Sí. Buenas tardes. La pregunta, el compañero anterior mencionaba coyunturas culturales, pero ¿qué pasa con las coyunturas sociales? Porque podemos rescatar las experiencias europeas como modelos exitosos de legalización, pero yo creo que las dinámicas en México, en Colombia, que son los países que han sufrido dramas y violencia producto del narcotráfico, no estarían, o sea, son sociedades que no son muy susceptibles o no son fáciles de convencer de que la solución está en maestros y no en policías, porque son realidades violentas. Es posible que en Portugal se pueda hablar de legalización cuando las drogas es un problema de adictos y no de productores de drogas. Pero dentro de ese mismo argumento es claro que Colombia es uno de los países donde tiene menores niveles proporcionales de consumo respecto a su población. Quizás porque aquí ustedes mismos y todos rechazamos las drogas, no tanto porque nos hagan daño a nosotros como individuos, sino porque le están haciendo un gran daño a la sociedad y están alimentando la violencia, están alimentando el terrorismo, están alimentando la corrupción. Si quisiéramos hacer un trasplante de modelos culturales, tal vez podríamos pensar un debate que se está dando hoy día en el seno de Naciones Unidas y concretamente en los organismos de drogas, que es el tema, por ejemplo, del consumo cultural de la coca, que ha sido un planteamiento de Bolivia, diciendo desde hace 500 años nosotros estamos consumiendo coca, la utilizamos para fines médicos, forma parte de nuestros ritos, ustedes fueron los que satanizaron el consumo de la coca, aquí ninguno anda trabado con la coca, forma parte de nuestra cultura. ¿Por qué no aceptan que nosotros también culturalmente podamos seguir consumiendo un producto que viene de época milenaria, que sería un trasplante de esa inquietud cultural? Y entonces el debate que se ha planteado es cómo se ha cerrado la posibilidad siquiera de que el sistema cambie dentro del sistema de lucha contra drogas en Naciones Unidas. Porque es que la gran paradoja es que estas drogas, que no son solamente estas 4 que hemos mencionado, son muchas más, son malas no porque sean malas en sí mismas, sino porque están prohibidas. ¿Me explico? La decisión de prohibir las drogas ya no es una decisión médica, sino es una decisión política. Y todos los estudios recientes de Tumi, que es un experto en esto, es demostrar cómo es imposible en este sistema que si por ejemplo se encuentra que el consumo cultural de la droga es válido, se pueda avanzar en quitarlo de la lista de prohibición porque se requiere una especie de unanimidad para sacarlos. Para meterlos es fácil, se mete por mayoría y es una decisión política, para sacarlos es imposible. Entonces hay una especie de camisa de fuerza con la cual chocan estos debates. Sí. Buenas tardes. Ya viene. ¿Usted cree que, bueno, esta pregunta va relacionada con las preguntas anteriores, ¿usted cree que Colombia está preparada en materia de prevención y educación ante una legalización y despenalización de las drogas? ¿Estamos preparados? Yo creo que todo el mundo estaría preparado para una descriminalización, en el sentido de una nueva política para el manejo de las drogas que no sea simplemente la represión, sino que tenga en cuenta la intervención del Estado, la imposición de impuestos para regular el mercado, campañas educativas, campañas preventivas. Lo que está demostrado en estas evidencias económicas que les he compartido es que es mucho más eficiente en términos de política pública aplicar una política a la luz del día que mantener este reino de la prohibición, este reino subterráneo, que lo que está haciendo él mismo es alimentando la posibilidad de que más gente consuma subrepticiamente las drogas. Ese es un poco como el mensaje central y Colombia no sería la excepción.
Señor expresidente, yo quería hacerle una pregunta sobre qué se podría hacer o qué recomendación le daría usted a las autoridades mexicanas, al gobierno mexicano, frente al problema de violencia que viven gracias al narcotráfico. Y específicamente, ¿qué se puede hacer frente al tema de